amigas y amigos, bienvenidos a La Mula Verde, soy Alberto Ñiquen. Durante esta cuarentena nos hemos enterado de cielos y mares menos contaminados o de que la fauna ha recuperado terreno con la ausencia del hombre. Esto nos hace ver, de hecho, cuán mal nos hemos relacionado con la naturaleza. La pandemia del coronavirus y sus terribles consecuencias en la salud y economía nos mantienen en cuarentena y nos hacen buscar salidas para evitar más muertes y más pérdidas económicas. Cada gobierno ha emitido disposiciones diversas de acuerdo con su realidad. Y en la Mula Verde consideramos que la acción climática también debería ser parte de la recuperación post-pandemia. ¿Las consideramos en el Perú? Para hablar de ello estamos con Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente y especialista en asuntos ambientales y en el manejo de recursos naturales, entre otros temas más. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación para conversar y un saludo también a todos los que nos acompañarán de manera virtual en esta conversación. Gabriel, al cambiar el uso del suelo para los asentamientos, la agricultura, la tala o las industrias, se ha fragmentado, si no invadido, el hábitat de los animales. Se han destruido zonas de amortiguamiento naturales que normalmente separan a los humanos de la vida silvestre. ¿De qué manera la mala relación hombre-naturaleza tiene que ver con el coronavirus? Sin duda, esto es algo que tiene que estar muy presente a la hora de entender el origen de la situación en la que estamos en este momento, ¿no? O sea, yo lo resumiría como que nuestro estilo de desarrollo ha dejado sin espacio vital a la naturaleza. Hemos ocupado todo el espacio disponible a través de actividades productivas, a través del tema del desarrollo de nuestra ubicación en el espacio, y nos hemos ido acercando cada vez más a zonas remotas en las cuales el virus o los virus siempre han estado, o sea, han estado, como se sabe, vinculados a fauna silvestre, vinculados a ecosistemas que como estaban a determinada distancia y como señalaba su Alberto, había zonas de amortiguamiento o alguna contención en el medio entre la actividad humana y la actividad en la zona remota o en la zona de vida silvestre. Esos virus no eran, o sea, la frecuencia de interacción entre las personas y la fauna silvestre o los portadores de estos virus era menor. Con este proceso de degradación generado a partir de un sistema productivo o un modelo productivo no sostenible, lo que hemos hecho es reducir esa distancia y nos hemos expuesto nosotros como personas, como civilización, como sociedad global a un potencial contagio, que es lo que ha ocurrido en este caso específico. Y no, o sea, no solo en este, sino en varias de las epidemias que hemos visto en los últimos años, ¿no? Todas ellas surgidas de interacción entre animales y humanos. O sea, un virus que pasa de un animal, por lo general un animal silvestre, se incuba durante algún tiempo en algún animal doméstico o algún animal que está en mucha mayor cercanía física con las personas y de ahí salta al humano, ¿no? Sin embargo, este lamentable papel de los humanos sobre la naturaleza no está siendo muy analizado en esta coyuntura. No, yo creo que no estamos penetrando suficientemente en esta mirada, ¿no? O sea, si bien, claro, para atender la emergencia, lo vital es ver qué tan preparado está nuestro sistema de salud, ¿no? Y qué tan preparados estamos sobre todo para atender a aquellos que entran en la etapa más crítica de la enfermedad, en una mirada, si se quiere, no retrospectiva, sino hacia adelante, para no dar vuelta en círculos y no terminar nuevamente en unos años en el mismo punto. Lo que tenemos que hacer es tener esta mirada sobre, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en la que estamos? Una situación además inédita, ¿no? O sea, bueno, inédita en términos de la cantidad de información que se está manejando,
y de la cantidad de personas que están siendo afectadas, ¿no? Leí hace unos días una noticia sobre que calculaba que el 80% de los niños en edad escolar están en alguna mayor o menor medida en situación de aislamiento en todo el mundo, ¿no? O sea, eso es algo nunca visto, ¿no? Y lo que es interesante y lo que es preocupante también es que la naturaleza ha venido dando señales, ¿no? De que el vínculo que habíamos establecido con ella era un vínculo poco sano. O sea, lo ha venido dando a través de las señales en el cambio climático. Lo veíamos, por ejemplo, el año pasado, justo hace un año, en el informe de la plataforma multigobierno sobre ecosistemas, sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, CELIP, ¿ves? Que mostraba pues todo este tema del millón de especies en peligro de extinción, o sea, que el vínculo con la naturaleza no aguantaba más. Además, ahora teniendo tiempo, uno pues empieza a revisar sus archivos, ¿no? Yo me acordaba un documento que había visto hacía unos años y lo encontré. Es un reporte de una comisión que estableció la revista Lancet, que es una revista que trabaja temas de salud pública, con apoyo de la fundación de la Comisión Rockefeller, y hacen un análisis. Es más, lo puedo compartir contigo, Alberto, después si se puede compartir con los que estén interesados. Hacen el análisis, o sea, bajo este concepto de una sola salud, o sea, la salud planetaria, cómo la salud del ser humano está vinculada a la salud del planeta, y analizan esto que nos está pasando en el año 2015. O sea, en el año 2015 decían, hay que tomar medidas para que esto no pase. Y nos pasó. O sea, no hicimos caso y nos ocurrió, ¿no? Entonces, las señales estaban dadas. Lo que es impresionante es que la nueva señal de la naturaleza es una señal invisible, porque no es a través de un gran animal o de un gran tsunami o de una gran cosa que se ve venir, sino es a través de un virus que no podemos ver y que nos muestra, pues, además, que en esta ecuación humano-naturaleza, la parte débil somos nosotros. Nosotros somos el eslabón débil en ese relacionamiento distorsionado entre naturaleza y ser humano. Porque la naturaleza va a poder sobrevivir al COVID y al virus que le pongas por delante. O sea, alguna estrategia encontrará para lograr superar esto. El problema, y el problema sobre todo para nosotros, es que tal vez esa solución pasa por exterminarnos a nosotros. Así es. Y ese es el gran riesgo. Y lo que pasa es que no solamente actuamos mal con la naturaleza, sino también nos distanciamos o no tomamos en cuenta a la ciencia. Esto se vio también en Madrid, en la reciente COP25, en la cual los resultados no fueron los esperados, no obstante que teníamos informes de la ciencia y también demandas de la sociedad civil. Así que los humanos tenemos que recibir jalón de orejas. Sin duda, ¿no? O sea, los datos están, la información respecto de qué es lo que está pasando y no solamente sobre lo que está pasando, sino de lo que hay que hacer, ¿no? O sea, cuáles son las respuestas, está. Y de hecho, o sea, hay que destacar también que hay procesos que han venido ocurriendo en los últimos años que van en la dirección correcta, ¿no? Todas estas transiciones, la transición energética, la de los materiales, como por ejemplo lo que se ha impulsado aquí en el Perú sobre el tema de las bolsas plásticas, todo lo que tiene que ver con el impulso a esto que llaman ahora las cadenas productivas libres de deforestación, ¿no? Que es cómo reduzco el impacto de la producción de café, de la producción de cacao, de la producción de palma aceitera, de ganadería sobre los bosques. Ya se estaban dando. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esta situación como un trampolín para acelerar esas transiciones. O sea, lo que no debe pasar es que el esfuerzo de reactivación económica, que es un esfuerzo real que tiene que ocurrir, implique decir, bueno, ahora como hemos perdido tanto dinero o tanto valor económico en este tiempo que la sociedad ha estado detenida o que no ha podido producir en las mismas cantidades que antes, ahora lo que tenemos que hacer es bajar los estándares ambientales y jugar a que todo vale.
No, al contrario, debemos aprovechar esto como una oportunidad para acelerar aquello que ya estaba ocurriendo, acelerar la movilidad eléctrica, acelerar la energía renovable, acelerar los nuevos materiales, acelerar los productos basados en la diversidad biológica nativa. Eso es lo que hay que hacer, o sea, hacer que estos sean parte del paquete de reactivación, ¿no? O sea, que surjan los incentivos y las señales económicas eh, adecuadas para que la reactivación sea verde, porque nuevamente, solamente la reactivación verde nos va a permitir no volver al mismo punto en 10 o 20 años otra vez, o a uno peor. Has hablado de la biodiversidad, que sin duda es la fuente principal para la seguridad alimentaria. El Perú posee una enorme diversidad de cultivos originarios y domesticados, y una crisis como la actual nos hace pensar en los recursos de la biodiversidad para mitigar el impacto en las familias más pobres. ¿Cómo se está dando esta situación en el Perú actualmente? A ver, al haberse permitido y haber que, o sea, al haberse permitido que las actividades productivas vinculadas a alimentación se mantengan, ahí hemos generado la posibilidad de que productores agrarios, eh, en muchos de ellos en escalas pequeñas de agricultura familiar, puedan seguir manteniendo algún potencial de ingreso, pero al mismo tiempo puedan además seguir proveyéndose ellos mismos, pero también a las ciudades y a aquellos de nosotros que no hacemos la producción directa de nuestros alimentos. Con lo cual creo que hay un fenómeno interesante que creo que habría que conversar de manera profunda con los científicos sociales y que debería, o sea, creo que debería ocurrir. ¿Cómo hacemos para que esta revalorización que está habiendo respecto de ciertas profesiones y de ciertas actividades que normalmente tendemos, sobre todo los citadinos, a no valorar, empiecen a aparecer como fundamentales? El tema de la producción agrícola, el tema de la limpieza pública, el tema de la atención de salud, ¿no? O sea, cómo ciertas profesiones que normalmente no hemos tratado de manera justa, no solamente las profesiones, sino a las personas que las ejercen, y cómo hacemos como sociedad en esta situación de vulnerabilidad darnos cuenta, esas son las actividades fundamentales, esas son las actividades vitales que necesitamos para poder seguir teniendo una vida viable. Son más importantes que otras a las cuales tal vez les habíamos dado más importancia, como entretenimiento, deportes u otras cosas. Estas son las actividades que deberíamos valorar, ¿no? Y creo que eso es algo que habría que ver cómo mantenerlo en el tiempo, ¿no? O sea, que el regreso a la normalidad no nos lleve a una normalidad pre-pandemia, sino a una normalidad que incorpore este tema, que incorpore esta nueva mirada sobre la naturaleza y esta nueva mirada sobre los temas que son importantes en la vida. Además, la conservación y manejo sostenible de estos recursos son garantía de una mejor calidad de vida para nuestra gente. Sin Y duda, ¿no? O sea, no vamos a poder salir de esta situación de crisis mientras no mejoremos nuestros sistemas productivos y nuestros sistemas productivos no están más alineados con las necesidades de la naturaleza. Y en este ámbito juegan un papel importante las comunidades indígenas, campesinas. Sin duda, ¿no? Porque ellos representan en muchos casos el mantenimiento de sistemas productivos que han podido mantenerse dentro de una escala eh, o sea, que no genera una disrupción de la naturaleza, una disrupción de los procesos naturales, ¿no? O sea, uno de los grandes retos o de los grandes cuestionamientos que deberíamos estarnos haciendo es cómo hacemos para que la producción o sea, la producción habitual, no tanto la producción tradicional, sino la producción ya para abastecer a las ciudades, para abastecer a las poblaciones grandes, incorpore parte de esa mirada que tiene la agricultura tradicional, que tiene la forma tradicional de producción de alimentos,
para y ver cómo aplicando tecnología mantenemos la productividad, pero aumentamos la sostenibilidad adoptando parte de la mirada o del enfoque tradicional. Hace poco el Ministerio del Ambiente señaló que en el Perú solo en energía eléctrica había disminuido la emisión de más de 400.000 toneladas de gases de efecto invernadero. Exacto. Una consecuencia positiva para el ambiente, ¿no? De hecho, la energía renovable puede apoyar una recuperación económica como la que necesitamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto nos falta en energías renovables actualmente? A ver, el tema de energías renovables es un tema con un potencial muy grande, ¿no? Y creo, como señalabas tú, que esta situación nos ha permitido ir rompiendo el mito, ¿no? En estos últimos, por lo menos en el mes de marzo, la producción energética en el país ha estado basada, bueno, sobre todo también, eso tiene que ver también con el tema estacional, ¿no? En 96% de la producción eléctrica en el país ha estado sustentada con energía renovable. Si uno combina las grandes hidroeléctricas, o sea, la hidroeléctrica de más de 20 megas, más lo que se llama normalmente energías renovables no convencionales, que son las hidro de menos de 20, más lo solar, más lo eólico. O sea, ese 96% ha sido suministrado por estas fuentes, con lo cual la idea de que necesitamos asegurar siempre un componente muy, muy importante de energía generada por gas no es tan cierto. O sea, creo que hay ahí el potencial de profundizar en este tema. Hubo buenas noticias hace un tiempo. En noviembre del año pasado, el Perú fue sede de la reunión anual de esta Alianza Internacional de Energía Solar, ¿no? Y ahí el Ministerio de Energía y Minas anunció una nueva meta, ¿no? Pasar de la meta que habíamos establecido en el año 2010 de 5% de la matriz energética o de la matriz eléctrica abastecida con energías renovables no convencionales a 15, lo cual es una meta ambiciosa, o sea, estamos triplicando la participación de estas fuentes, pero yo creo que todavía se puede más, o sea, en función del potencial que tiene el país en términos eólicos, en términos de generación solar, y vinculado además a ciertas otras fuentes de energía en las cuales todavía hemos rascado recién la superficie, ¿no? Todo el tema de la generación con energía mareomotriz, todo el tema vinculado al aprovechamiento de la biomasa, todo el tema vinculado a la generación a partir del vapor que genera la tierra. Esto es aplicable sobre todo en la zona de Moquegua, en la zona de Arequipa, donde tenemos estas zonas con potencial interesante. Entonces, nuevamente, esta es una oportunidad para acelerar estos procesos, para hacer que esto que ya estaba ocurriendo, pero de manera incipiente, se acelere y tome, como se dice, velocidad de crucero y se escale en tamaño, ¿no? Y no retrocedamos a lo anterior, ¿no? O sea, sigamos con ese 15% que anunciamos en noviembre del año pasado y vamos a más. De hecho, la acción climática no solamente es reducir emisiones, ¿no? Sino también promover Exacto. políticas de adaptación a los efectos de la crisis climática. ¿De qué manera el MINAN está impulsando iniciativas para ser consideradas en la Estrategia Nacional de Salida a esta pandemia? ¿Han hecho ya alguna sugerencia o la están elaborando aún interna? Estamos trabajando una serie de propuestas, o sea, sí estamos haciendo un análisis sobre dónde hay medidas que teniendo un potencial de reactivación económica tengan a su vez un potencial interesante en temas de enverdecer nuestro portafolio, enverdecer nuestra acción. Ahí, en primer lugar, por ejemplo, están las medidas que están identificadas en los compromisos nacionalmente determinados frente a la Convención de Cambio Climático, tanto los de mitigación
como los de adaptación. Más, en mayor medida los de mitigación, porque tienden a tener una evaluación económica mucho más detallada. En los de adaptación es un poco más complicado, hay que hacer más cálculos para poder hacer esta demostración de que muchos de ellos son rentables económicamente. No debe ser el único criterio, pero es un criterio importante. O sea, la rentabilidad económica también va a estar en juego aquí, pero la idea es que se incluya también este determinante por este lado. Pero hay medidas también vinculadas, por ejemplo, al tema fiscal, al tema, o sea, ¿cómo hacemos para que dar señales de que ser verde es algo atractivo, es algo que puede generar, nuevamente, beneficio económico, pero también temas o ventajas en el tema ambiental? Uno de los temas, por ejemplo, que me venimos discutiendo con el Ministerio de Economía y con SUNAT es la, eh, la posibilidad de tener un esquema de depreciación acelerada para empresas que adopten activos o que inviertan en activos ecoamigables. O sea, activos que sean más eficientes en utilización del agua, en utilización de la energía, que puedan producir más unidades de producto por menos unidades de material o de energía, deberían tener un premio. O sea, deberían poder depreciarse de manera más acelerada, cosa que afecten positivamente la rentabilidad de estas empresas. Estamos en una discusión bastante avanzada, diría yo. Eh, yo tengo la expectativa de que la podamos cerrar esta semana y que sea una de estas primeras medidas que salen, ¿no? Nuevamente, lo que vendría después sería todo este tema vinculado a los compromisos nacionalmente determinados que han sido establecidos o están puestos como respuesta a la situación esta de crisis climática que, 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 que identificamos en el 2015 en París, y ya tienen estudios económicos detrás, ya están alineados además con los presupuestos y con las actividades de los ministerios responsables, ¿no? Entonces, sí hemos identificado, por ejemplo, algunas medidas nuevas que no habíamos visto. El tema del teletrabajo, por ejemplo, es algo que tiene un potencial de reducción de consumo energético, de reducción de consumo de materiales bastante importante, y estamos haciendo esos cálculos en este momento para poder llevarlos a la mesa y poder tener esta discusión como parte de esta comisión que va a discutir estos temas, o sea, esta estrategia de reactivación más hacia un largo plazo, ¿no? O hacia un mediano plazo. O sea, no la que responde a la emergencia actual, sino la que establece las bases de aquello que debería ser el nuevo modelo, la nueva normalidad. O sea, aquello que debería asegurarnos no volver al mismo sitio. Esto último que señalas tiene que ver entonces con la ley marco de cambio climático que tenemos en el Perú. Por cierto, ya contamos también con un reglamento y estamos a la expectativa de su implementación. Exacto, es parte de acelerar la estrategia de implementación, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para, aprovechando esta situación, teniendo además insumos, y como dicen los economistas, data dura que respalda esas medidas que se plantearon originalmente en el 2015, que se revisaron nuevamente durante el 2018 y se hicieron más robustas en términos de la información que las respalda? ¿Cómo hacer que ahora que estamos en esta coyuntura favorable, o sea, favorable en términos de la disposición social para avanzar estos temas, podamos moverlo, ¿no? O sea, podamos ir hacia adelante y ser más ambiciosos, ¿no? De hecho, la ministra del Ambiente en la COP de Madrid anunció un aumento de la ambición, un aumento de la intención del país en la reducción de gases de efecto invernadero al 2030. Pasamos de ofrecer 30% a ofrecer 35%, con 10% sujeto al apoyo a la cooperación internacional, y ofrecimos por primera vez de manera ya explícita la carbono neutralidad al 2050, ¿no? Lo cual, o sea,
va a implicar un esfuerzo grande, pero que claramente vale la pena. De hecho, el Ministerio del Ambiente ha iniciado un proceso para elaborar una propuesta técnica para alcanzar la carbono neutralidad al 2050, como ya lo han hecho Exacto. también otros países. ¿Qué detalles nos puedes dar al respecto? Estamos avanzando en la formulación eh, técnica, si se quiere, ¿no? Corriendo algunos modelos económicos, viendo un poco el tema de cuál podría ser el efecto sobre la macroeconomía de este tema, y a partir de ahí, o sea, teniendo eso, tenemos la idea de ir ya a un proceso abierto de discusión sobre estos temas, en los cuales podamos incorporar adicionalmente a las consideraciones económicas, las consideraciones de sostenibilidad, otros temas vinculados, por ejemplo, al ordenamiento territorial, temas de protección de la diversidad biológica, o sea, cómo esta apuesta por la carbono neutralidad al 2050 tiene que ser mirada en términos de estos diferentes ángulos, ¿no? Y ver cómo el cálculo de beneficios no debe ser solamente económico, sino que tiene que incluir todas estas otras rentabilidades, digamos, ¿no? O sea, hay otras rentabilidades vinculadas también a salud, a mejora en la calidad de vida, que tienen que ser puestas en, en, en la ecuación. Sin duda, o sea, esto va a ser un proceso un poco más complejo en la medida en que no podamos tener aglomeraciones de gente y poder tener grandes talleres o talleres de discusión presencial, pero creo que la tecnología o la aplicación que estamos haciendo de la tecnología actualmente nos ha enseñado que estábamos bastante más preparados de lo que pensábamos, ¿no? Creo que el teletrabajo nos está enseñando que se podían hacer bastantes más cosas de las que uno se imaginaba normalmente, sin necesidad de estar uno físicamente en el lugar, ¿no? O estando a distancia. Eh, Recientemente se ha estado hablando de la bicicleta como un medio de transporte alternativo. Por un lado, que sirve para mantener el aislamiento social y por otro, porque es una forma de mirar hacia la sostenibilidad. El Ministerio del Ambiente está interactuando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el ATU al respecto, o tiene quizás una iniciativa propia. Sí, sí, Alberto. Nosotros, en el marco del trabajo en este concepto que promueve el Ministerio del Ambiente y también el Ministerio de Vivienda y varias entidades de ciudades sostenibles, estamos trabajando varias intervenciones, una de ellas con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos una donación de ellos para trabajar varios temas acerca de cómo incluir temas de sostenibilidad en el tema de planificación urbana, en el tema de la gestión con diferentes municipios. Y ahí el tema de transporte, o más que transporte, movilidad sostenible es un tema fundamental, donde la bicicleta juega un papel extremadamente importante. La bicicleta es un medio de transporte bueno en términos de la reducción de emisiones, en términos de la ocupación del espacio, de la menor ocupación del espacio, de la reducción de la accidentalidad. O sea, es bueno también para los que montamos bicicleta en términos de nuestra propia salud. Tiene efectos positivos en términos del sistema vascular, del sistema cardiovascular sobre todo, ¿no? Hace bien al corazón y a los pulmones. Y en ese sentido creo que hay que ser innovadores y empezar a salir de la caja para poder buscar soluciones vinculadas, por ejemplo, a la bicicleta, que no pasen únicamente por establecer más ciclovías, que son indispensables, pero que van a tomar tiempo. O sea, porque requieren, pues, una construcción de infraestructura que no tenemos, o una integración de infraestructura que en este momento está desperdigada en varios distritos que necesitamos ver cómo conectar. O sea, en el interín y mientras no volvamos a la normalidad, habría que ver cómo aprovechamos calles que van a estar menos ocupadas por los automóviles, porque no vamos a dejar salir a todos los automóviles al mismo tiempo,
para poder tener ciclovías temporales o ciclovías o espacios que permitan que la bicicleta se desarrolle en estas zonas o pueda utilizar estos espacios ya establecidos mientras vamos generando la capacidad adicional para que las ciclovías ocurran, ¿no? Pero aquí lo que necesitamos es la visión de conjunto, ¿no? En el Perú, lamentablemente, pues este tema de la fragmentación de la autoridad municipal es un tema, ¿no? Y los 43 municipios que tenemos en Lima, si no están coordinados, y ahí creo que la municipalidad provincial debería tener un papel preponderante, lo que vamos a tener son emprendimientos tal vez muy bien intencionados, pero que al no responder a un hilo conductor, a una lógica integrada, pueden no terminar siendo solución, como lo que tenemos ahora, donde o sea, hay más infraestructura de ciclovías que la que uno a veces piensa, pero no está suficientemente integrada, ¿no? El reto ahí es, bueno, ¿cómo hacemos para arrancar utilizando lo que tenemos mientras vamos generando la capacidad permanente para poder hacer que esta sea una solución real, ¿no? Para terminar, Gabriel, Sí. ¿qué estamos haciendo como país, como sociedad, para ser sostenibles? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto hay que cambiar de chip, de políticas públicas, del papel que cumple también el sector privado? ¿En qué situación estamos rumbo hacia la sostenibilidad? A ver, yo creo que estamos, como todo el mundo, siendo parte de un proceso de transición bastante interesante. O sea, esta situación que estamos viviendo en este momento debería ayudarnos a darnos cuenta que ese cambio es inevitable. O sea, ya no es una discusión de, a ver, ¿quiero ser más sostenible? ¿Sí o no? ¿O tengo otras opciones? No, no las tienes. Lo que tienes es la posibilidad, sobre lo que puedes decidir es sobre cuán rápido lo vas a hacer. Y cuán rápido lo vas a hacer va a determinar cuánto te vas a beneficiar tú, o cuánto te va a costar a ti hacer esa transición. Los economistas siempre hablan de una cosa que se llama la ley de los rendimientos decrecientes, que lo que dice es que el primer esfuerzo genera muchos resultados y los siguientes esfuerzos adicionales o sea, generan resultados cada vez más pequeños. Si yo no soy un adoptante temprano de las medidas de sostenibilidad, lo que estoy haciendo es arriesgarme a, a que éstas se conviertan en un costo y no estoy recibiendo ningún beneficio. Entonces, tenemos que entrar en estas discusiones como gobierno, como empresa, viendo la posibilidad de vincular esto con las ganancias que existen en estos mercados nuevos y como sociedad siendo más responsables con el ambiente, pero además con nosotros mismos, con nuestra propia salud y dándonos cuenta de que somos parte de la naturaleza, no somos algo despegado de ella. Lo que le pase a ella nos va a pasar a nosotros. Amigas y amigos de La Mula, ha sido Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, con estas reflexiones que nos invitan a pensar que podemos buscar una oportunidad para mejorar nuestra relación con la naturaleza, con el planeta. Gracias, Gabriel. A ti, Alberto, muchísimas gracias.